Buenas noches, América. Twitter actúa contra cuentas falsas en su red social y no solo en Estados Unidos. Hoy la compañía anunció el cierre de miles de perfiles, entre ellos más de 1000 relacionados con el partido Alianza País del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, o más de 200 operadas por el Partido Popular Español, además de otras en países como Emiratos Árabes Unidos, en Egipto o en Hong Kong. Según Twitter, estas cuentas se dedicaban principalmente a influir en conversaciones sobre temas políticos o sociales para crear cambios de opinión o amplificar puntos de vista partidista, utilizando tácticas de manipulación de hashtags o reenvío de spam. Un experto me decía hoy que si bien las cuentas son falsas, es decir, que no están asociadas a un individuo real, eso no quiere decir que difundan noticias falsas, que también las hay. En cualquier caso, Twitter actúa para limpiar el ruido en su red social, es decir, para evitar que esas cuentas, también llamadas bots, contribuyan a construir o crear falsos estados de opinión pública. La noticia es bienvenida, pero no soluciona el problema, es más bien una curita para una herida mucho más profunda. Twitter tiene hoy 330 millones de perfiles, desde los que cada día se mandan unos 500 millones de mensajes. Eliminar un puñado de cuentas ofrece más bien un titular positivo que beneficia a la imagen de la compañía para decirnos que está haciendo algo, que no una política real de depuración de bots o prevención de la difusión de noticias falsas. Twitter, como Facebook u otras plataformas digitales, tienen una gran responsabilidad en asegurar que con el argumento de contribuir a fomentar la libertad de expresión no se acaben convirtiendo en herramientas que alteren la calidad de nuestras democracias. Y hasta que eso quede claro, el mejor antídoto que podemos poner cada uno de nosotros es nuestro sentido crítico, con lo que vemos y leemos, para que no nos den gato por liebre. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, denuncian que intereses comerciales estarían detrás de los incendios en parte de la Amazonía. ¿Quién es el precandidato demócrata que mejor podría hacerle frente a Trump en los debates presidenciales? España irá a nuevas elecciones. Analizamos las opciones de los partidos de cara a un futuro gobierno. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad a las que les queremos poner notas al pie, cifras, la voz de los expertos. Hoy han comenzado una semana de protestas, de actividades, particularmente liderados por los jóvenes que salen a las calles. Lo han hecho en miles de ciudades de todo el mundo y muy particularmente en Nueva York. Salen para pedirle a los dirigentes políticos del mundo que hagan algo para frenar el cambio climático. Políticas y pasos, decisiones que contribuyan a frenar lo que ya muchos consideran es un desastre difícil de darle la vuelta, de cambiarle el rumbo. En solidaridad, tal vez, en compromiso con nuestro planeta, nosotros nos hemos fijado en 3 gráficos para iniciar este repaso de la actualidad. El primero nos lo ofrece la portada de la revista británica The Economist. Es esta revista y el gráfico, el que tienen en sus pantallas, muestra en una serie de colores cada año de acuerdo a la temperatura media registrada durante ese año desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Y lo que muestra el color azul oscuro es que hacía mucho frío y el calor. El color rojo, que hacía mucho calor. Cómo a finales de la década de los 90 y sobre todo en los 2000 se incrementa la temperatura de la Tierra, particularmente por los procesos de industrialización, electricidad, transporte, aire acondicionado o calefacción y más tarde la computación. Es un gráfico visual que nos muestra cómo ha cambiado la temperatura de la Tierra. Si este gráfico visual, que parece muy bonito pero que nos tiene que llamar la atención, no convence, miren este otro. Es la curva de temperaturas de la Tierra desde enero hasta diciembre, en sus diversos colores, la temperatura media del planeta. Y cómo el de este año va a marcar un nuevo récord.
Y si este no convence, les mostramos este otro, el del calentamiento de los océanos, que desde 1880, que es cuando se comenzó a tener registro, hasta la actualidad, ha ido evolucionando hasta llegar en el 2018 al punto en el que ven. Este último explica, por ejemplo, para no entrar en una larga disquisición, cómo se conforman los huracanes en los océanos. El calentamiento de los océanos es un elemento fundamental para la conformación de los huracanes y la fuerza de los mismos. Y a tenor de lo que vemos en las noticias y de la temperatura del océano, que está dentro del marco del calentamiento global, uno entiende muchas cosas. ¿Será que no solo los jóvenes tienen que salir a protestar? Otra noticia de la actualidad que en cierta manera también está vinculada al clima, al calentamiento global, son los incendios en la Amazonía. Hemos hablado mucho de Brasil y también de Bolivia, donde nos parece que ha habido un cierto doble rasero de la comunidad internacional, dándole palo a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y tal vez ha pasado más desapercibido lo que pasa en Bolivia y la respuesta que está teniendo el presidente boliviano Evo Morales. Lo que nos ha llamado la atención, y por eso lo hemos querido poner en este segmento del programa, es la denuncia que ha hecho un grupo de bomberos españoles que se desplazó para ayudar a sofocar los incendios que también estaban afectando a la Amazonía boliviana. Pero la denuncia que han hecho cuando han regresado es la llamativa. Dicen que se encontraron con una crisis nacional, pero que advirtieron que había una cierta connivencia por parte de las autoridades para no utilizar todos los recursos necesarios para hacer frente a esos incendios. Hablan particularmente de que no se estaban utilizando maquinaria ni aviones cedidos, algunos de Estados Unidos, otros de la Unión Europea, y que, por ejemplo, no estaban volando todo el tiempo que podían, no se les estaba sacando el máximo partido, daba la gravedad de los incendios. Y estos bomberos denuncian la explotación de las tierras quemadas, es decir, que hay una intencionalidad detrás. Por eso saludamos a Hugo Hacha. El señor Hacha es analista político y es investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Dicen estos bomberos que detrás hay intereses comerciales. ¿Qué intereses pueden ser esos? Bueno, Gustavo, primero, como siempre, un placer. Muy buenas noches. Desgraciadamente, ese reporte está absolutamente en lo cierto. No solamente es un interés particular o un interés comercial, es un interés criminal. Infelizmente, a la luz de la atención que ha prestado la comunidad internacional en relación a los incendios y las quemas en la región amazónica, se dio una concentración de esa atención, sobre todo a raíz de la polémica entre el presidente de Francia, el señor Macron, y el presidente del Brasil, el señor Bolsonaro, en los focos de incendio que se dieron en la Amazonía brasilera. Sin embargo, simultáneamente, tal y como ese reporte de estos bomberos españoles ha apuntado, 4.1 millones de hectáreas han sido destruidas, arrasadas en la región amazónica de Bolivia. En algunos casos con pérdidas de ecodiversidad y de fauna superior al 80%. Es un ecocidio que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. ¿Y qué descubrieron los bomberos? Descubrieron que en primera instancia estos fuegos fueron provocados por la mano del hombre en un esfuerzo planificado y estructurado para ampliar, por un lado, la frontera agrícola, pero por sobre todo el cultivo ilícito de coca que, procesado en cocaína, sostiene a la base de apoyo político del señor Evo Morales. Señor Hacha, una cosa es lo que ocurre en el país, que nos puede parecer más o menos bien, y la otra es si es legal o no. ¿La legislación boliviana ampara esa deforestación? Bueno, simplemente hay que regirse por aquello que ha sido hecho, entre comillas, legalmente por la organización criminal que hoy día controla el gobierno de Bolivia. Exactamente 2 años atrás, el señor Evo Morales Ayma duplicó el área autorizada a los cultivos, entre comillas, legales de coca. En julio de este año, el señor Evo Morales publicó un decreto por el cual autorizó las quemas. Y un mes después empezó la emisión
de títulos para el asentamiento de lo que, escuche bien la palabra, se denominan colonos, como si dentro de un estado se pudiera hacer una labor de colonización, que no son ni nada más ni nada menos que militantes de base de la organización de Evo Morales. ¿Dónde se desplazaron? Justamente hacia las áreas afectadas. Yo sé que alguna vez hemos conversado sobre esto. Yo tengo un posgrado en área ambiental. Las corrientes que regulan los ciclos eólicos, los ciclos de los vientos en la América del Sur, no pueden variar. Cuando usted efectúa un mapeo a través de las imágenes satelitales disponibles, va a haber una cosa muy curiosa en relación a los fuegos en Bolivia. En muchos casos, estos se movieron en dirección contraria a los ciclos de los vientos. Esto es materialmente imposible. Y los bomberos, así como lo narraron, los bomberos españoles lo han narrado también bomberos argentinos y colombianos que han acudido como valientes voluntarios a intentar paliar esta tragedia ambiental. Hay evidencia de que estos fuegos fueron generados de manera sistemática, organizada y planificada por esta gente desplazada por el gobierno de Evo Morales para ampliar esa frontera y estimular la producción de los estupefacientes. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para presionar al gobierno de Evo Morales y forzarle a que realmente actúe con diligencia para la sofocación de estos incendios? Bueno, a mí me gustaría, honestamente, un poco de coherencia. A mí me gustaría un poco de coherencia del propio señor Macron, que de forma tan alta, tan indignada, reclamó la situación en el Brasil. Comparemos las situaciones. El mayor foco de fuego en el Brasil rozó las 10.000 hectáreas. ¿Se compara eso a 4.1 millones? Me gustaría que el Santo Padre, que emitió una encíclica centrada en la cuestión de la preservación ambiental y el cambio climático, también efectuara algún grado de declaración o de manifestación. Quisiera que la militante ambiental Greta Thunberg, que recientemente visitó en esta ciudad al Congreso de los Estados Unidos, efectuara una manifestación similar. Vuelvo a reiterarlo, en esto no hay apasionamientos, posiciones ideológicas, intenciones políticas. 4.1 millones de hectáreas destruidas, 80% de la ecodiversidad y de la fauna perdidas, una riqueza fitogenética que no se irá a recuperar jamás. Ante esta situación, yo quisiera coherencia, yo quisiera solidez, yo quisiera ahora, en la inminencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la comunidad internacional le exija, despojándose de cualquier grado de simpatía ideológica, las responsabilidades correspondientes al gobierno de Bolivia. Es Hugo Hacha, es analista político, es investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, es boliviano. Señor Hacha, gracias, feliz noche. A usted las gracias. Y otra noticia de la actualidad, en este caso la lectura recomendada. Nos vamos a la portada del diario británico Financial Times. Británico, por decirlo de alguna manera, porque su redacción principal está allí, pero hoy es un diario global y es el diario de referencia probablemente de los que creemos en el capitalismo, en el libre mercado. Esta semana nos sorprendía con una portada que tenía más apariencia de anuncio que de portada. Dice el Financial Times en esa portada que el capitalismo necesita un reinicio, un reset, en su palabra en inglés, y defiende el capitalismo como la mejor manera, la mejor plataforma para la creación de riqueza, la generación de impuestos, empleo, dinero, lo cual acaba generando toda una cadena virtuosa que acaba beneficiando a toda la sociedad. El modelo capitalista liberal ha brindado paz, prosperidad y progreso tecnológico durante los últimos 50 años, reduciendo drásticamente la pobreza y elevando el nivel de vida en todo el mundo. Pero en la década transcurrida desde la crisis financiera, el modelo se ha visto sometido a tensión, particularmente el enfoque en maximizar las ganancias y el valor para los accionistas. Estos principios del buen negocio son necesarios, pero no suficientes. Es hora de un reinicio. Y el articulista asegura que el capitalismo pide que se presente con un nuevo rostro, un rostro que contribuya a una mejor, una más eficaz distribución de la riqueza. Como decía esta semana Felipe González, el expresidente español, Europa, esto probablemente también aplicaría a Estados Unidos,
no soportaría una nueva crisis económica como la del 2000. Y terminamos con la noticia en positivo, una noticia que nos lleva a Tampa, a Florida. Allí un grupo de activistas y de científicos comprometidos con el océano descubrieron que al menos 4 delfines se habían quedado atrapados en esos conocidos canales de la zona de Florida, en la bahía de Tampa. No podían salir y decidieron organizarse para irlos empujando hacia la zona natural de salida, que pudieran recuperar su hábitat natural, el océano abierto. Hay una gran diferencia entre las aguas del océano abierto y esos canales. Entre otras cosas, la salinidad es diferente, la que necesitan los delfines es distinta de la de los canales de San Petersburgo, en Tampa, en Florida, y por lo tanto forzaron su salida haciendo ruido en esas imágenes que ven. Ese grupo estaba compuesto por miembros de la Comisión de Pesca y Vida Natural de Florida y del Acuario Marino de Clearwater. Con su hazaña devolvieron a estos animales y contribuyeron a que nos concienciemos aún más hoy, en este día en el que queremos estar bien comprometidos con el medio ambiente, de la importancia de respetar la vida natural, la vida silvestre, y en este caso con un gesto bonito, el de contribuir a devolverles la libertad a estos 4 delfines. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista, para el análisis. Hoy, para conversar sobre la carrera política en Estados Unidos, los latinos, la intención de voto, es algo que no vamos a dejar de hacer en los próximos meses. Es año preelectoral en Estados Unidos y las elecciones de este país acaban influyendo no solo en Estados Unidos, sino en el resto del planeta por la importancia que tiene. Ha habido 3 debates para la nominación demócrata. Un candidato hoy ha dado un paso al costado, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, por las dificultades que ha tenido en la recaudación y en cumplir esas condiciones que le impone la dirección del partido para continuar adelante y formar parte de esos debates que son necesarios para trasladar las ideas públicas. Hasta la fecha que sabemos que hay 3 candidatos que son los que tienen 2 dígitos de intención de voto, de popularidad entre los demócratas: Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, ambos senadores. Elizabeth Warren y Bernie Sanders forman parte de esa ala más izquierdista dentro del Partido Demócrata. Joe Biden es más centrado, pero compiten por los mismos votos. Leopoldo Martínez, analista político, miembro del Partido Demócrata. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Está preocupado el partido por la creciente ola que está llevando a Elizabeth Warren a alejarse un poquito incluso de Bernie Sanders para postularse, o parece que podría ser la que le podría disputar a Joe Biden la nominación? No, el partido, por el contrario, está viendo estas primarias con mucho entusiasmo y con mucha expectativa, porque la presencia de los candidatos, los debates, las ideas que ellos están comunicando, tienen al país hablando de la agenda de los demócratas, hablando de la agenda de los candidatos y haciendo un contraste con la agenda de Donald Trump, que francamente no solamente sigue promoviendo esta división, el odio y todas las cosas que tanto nos preocupan en el plano social, sino en materia económica, la guerra con China y otros desaciertos, y todo esto comienza a preocupar a la gente, y finalmente pues tenemos que francamente se ve que del lado del Partido Demócrata está en general, en todos sus candidatos, el compromiso con un sistema de salud pública que le dé acceso a menor costo a los ciudadanos, un sistema de educación más justo que le ofrezca a las personas una posibilidad de superación con acceso, costos razonables, y sobre todo también un compromiso muy, muy claro de todos los compromisos en torno a una revolución medioambiental, si se quiere decir. El futuro de la economía, la productividad, la competitividad de los tiempos que vienen va a estar estrechamente asociada a la transformación de la economía en una economía verde, en una economía sustentable medioambientalmente hablando. La campaña del presidente Trump no da puntadas sin hilo. Y en los últimos días hemos visto pistas que nos hacen ver por dónde puede ir parte de su estrategia. Estuvo en Nuevo México, un meeting, y Nuevo México es un estado donde el 50% de su población aproximadamente es latina. Y él se presentó como el presidente que ama a los latinos. Incluso hizo una pregunta de la cual nos hicimos eco aquí en el programa, preguntándoles a la gente que qué querían más, si a los latinos o al país.
presentando esa falsa dicotomía que explicamos que nos parecía que no aplicaba. Pero en cualquier caso, si va por la agenda latina, si busca a los latinos en estados que va de la mínima, Nuevo México, Nevada, estos estados donde esa presencia latina puede acabar haciendo la diferencia porque puede voltear un porcentaje muy pequeño, ¿el voto latino esta vez sí va a ser decisivo? Siempre lo va a ser. Bueno, hasta ahora no lo ha sido. No, siempre lo ha sido porque, por ejemplo, en la elección de Barack Obama contra Mitt Romney fue importante el bajísimo nivel, el bajísimo registro histórico de Mitt Romney para capitalizar el voto hispano, al igual que John McCain. Estuvieron en cifras bajas. Siempre que tú te colocas en el voto hispano por debajo del 30%, por debajo del 27%, tienes dificultades para lograr ganar en estados como Florida o en otros estados como Arizona, Nuevo México, que son... Nuevo México es un estado de fuerte presencia demócrata, pero Arizona es un estado pendular. Pero fíjate, quiero referirme a ese discurso de Trump. No hay nada más racista y más desconocedor de la historia de este país que lo que Trump dijo ahí. Primero, hay que recordar, cuando se habla de los Estados Unidos, que la mitad del territorio de este país históricamente fue parte de España, del territorio de lo que fueron las colonias españolas en América. Yo nunca me he quedado corto al afirmar que Estados Unidos es un país tan iberoamericano como cualquier otro. Tiene unas raíces hispanas que están en su historia. Bernardo Gálvez, un español, es un héroe de la independencia de los Estados Unidos. La independencia de Texas se hizo con mexicanos que querían vivir en democracia en una república que se llamaba Texas y no sometidos a la dictadura de Santana. California es un testimonio vivo de lo que es la hispanidad, pero de raíces muy largas, de raíces que van coexistiendo históricamente con la raíz sajona, con la raíz inglesa, con la raíz alemana, con la raíz holandesa que encontramos en los estados o en lo que eran las antiguas colonias del noreste de los Estados Unidos. Es decir, esto no tiene discusión histórica. Sin embargo, este hombre pues, dice que prefieren el país o la hispanidad, como si fueran dos cosas que están en contradicción, pero lo hace sobre la siguiente categorización. Señala a un hispano que está en la audiencia y dice, mírenlo, él no parece hispano, parece tan blanco como yo, tan sajón como yo. Es decir... Él utiliza la palabra WASP. La palabra WASP, que son los originarios, los ingleses, los White Anglo-Saxon Protestant. Los protestantes blancos de raíz anglosajona. De raíz anglosajona. Y dice, él es tan WASP como yo, parece tan WASP como yo. Está apelando a una división sobre la línea racial entre hispanos de piel blanca e hispanos o latinos, mestizos o de otras pertenecientes a otras etnias. Eso, por sí solo, es una irresponsabilidad que no tiene tamaño y que le va a caer muy mal. En el 2016, el 18%, es decir, casi 2 de cada 10 latinos votaron por Trump. 13 millones de latinos registrados, 2,3 le dieron el apoyo al presidente. ¿Cómo explicas si eso es tan grave como tú lo describes, que haya quienes aún así le dan el voto? Sí, yo creo que la gente debe entender lo que esto significa. No hay latino, por más dinero que tenga o por que sea diferente su origen étnico al de otros latinos o porque su presencia en el país obedezca a un trayecto diferente al de quienes entran al país luchando por la sobrevivencia y por la búsqueda de la felicidad a través del camino duro de la inmigración como indocumentados. No hay diferencia para Trump. Tarde o temprano todos son parte de una misma gran categoría de ciudadanos que para él son de segunda. Hablando precisamente de ese mensaje, esta semana el presidente Trump tuiteó el primer tuit en español. No puso una palabra, pero sí una imagen en la que decía no más falso asilo, no más detener y soltar, que es esta política de la frontera, de detener al individuo que entra de manera irregular, tomarle datos y luego soltarlo a la espera de su citación judicial. No más detener y soltar, decía, no más entrar de manera ilegal en Estados Unidos. Este es el primer mensaje en español dirigido a los ilegales y lo hace en español. Ese tuit me recuerda también a lo que fue la primera celebración que la campaña de Trump ha hecho sobre el mes de la hispanidad. La hizo en Houston mientras estábamos en el debate demócrata allá en esa ciudad. Hicieron una celebración sobre el mes de la hispanidad que estamos celebrando actualmente en los Estados Unidos y no había ni un hispano como orador en el acto. Ahora hace un tuit en español
en donde no logra vincularse en lo más absoluto con una de los factores que cohesiona, que unifica a la hispanidad en los Estados Unidos. Porque si bien el tema de la inmigración no es en las encuestas prioritario frente a la economía, la educación o la salud, es el tema que más moviliza y agrupa a los latinos en torno a una causa común. ¿Y por qué? Porque el dolor y sufrimiento de los inmigrantes que vienen de Centroamérica es igual al de quienes con más suerte lograron venir de otra manera, porque en el caso cubano tuviste un régimen opresivo, o tienes un régimen opresivo en el de Venezuela, o también el dolor y el sufrimiento de quienes desde Europa vinieron con religión católica y nacionalidad irlandesa o italiana o portuguesa a los Estados Unidos también como consecuencia de lo que se vivió después de las guerras en Europa. Entonces, o antes las persecuciones religiosas. O sea, hay un elemento que unifica a todos los americanos, latinos y no, alrededor de el derecho que existe para que una persona encuentre la felicidad, el respeto a su libertad y la posibilidad de una realización personal en estas tierras que es, como decía John Kennedy, una nación de inmigrantes. Eso está absolutamente negado en ese tuit de Trump. El análisis, las opiniones de Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, gracias. Gracias a ti. Feliz fin de semana. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la política española. Hay nuevas elecciones en el horizonte, las cuartas en 4 años. ¿Cuál es el escenario y qué va a pasar? Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la realidad política española, que está complicada. Nuevas elecciones, 10 de noviembre. Ya los partidos están en modo pre-campaña para volver a pedir a los ciudadanos que salgan a la calle. Unos ciudadanos que están cansados de ir a votar, lo cual en algunos países podría ser una suerte. En el caso de España lo que ven es un fracaso de la política. 4 elecciones en 4 años y la última no se pusieron de acuerdo, no hubo mayorías que garantizasen una investidura de un presidente del gobierno en las Cortes y, por lo tanto, han tenido que volver a convocar esas elecciones. Hemos invitado a Pablo Pardo, es periodista español, corresponsal del diario El Mundo en Washington, para que nos ayude a comprender qué ha pasado y, sobre todo, cuál es el impacto en la sociedad española de esta nueva convocatoria electoral, que por lo que nos llega hay un cierto hartazgo. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. 4 elecciones en 4 años y los ciudadanos van a volver a las urnas. Van a volver como volvieron en las últimas, en abril, si no estoy mal, en la que votaron de una manera generosa y mayoritaria, pero en estas elecciones, ¿el ambiente cuál es? El ambiente, como tú comentabas, es un poco de decepción con la clase política por no haber llegado a ningún acuerdo. Yo diría de decepción, pero también un poco de indiferencia. Es decir, la situación económica no ha cambiado mucho, la situación política, pues bueno, tampoco ha cambiado demasiado. Entonces es posible que no solamente haya decepción, sino también indiferencia y que esto se note a la hora de votar. Normalmente en España, digamos, una de las claves para saber si las izquierdas o las derechas ganan las elecciones es la movilización, un poco como en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos. Normalmente, si la izquierda se queda en casa, gana Quiere la decir derecha. que no va a votar. Exactamente, no va a votar. La derecha sí que es más compacta, sí que tiende a mantener un nivel de participación más estable que la izquierda. Pero, bueno, todavía queda 1 mes y medio para las elecciones. O sea, prácticamente España llevamos casi de campaña electoral, pues entre una cosa y otra, pues podemos decir 8 meses. Las últimas elecciones, el 28 de abril, dieron como candidato ganador a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que optaba a la reelección y que ganó esas elecciones, pero lo hizo sin la mayoría necesaria, porque en España los ciudadanos votan por los partidos y una vez se conforma el Parlamento, en este caso el Congreso de los Diputados, esos diputados que son asignados en función de las representaciones de las victorias en cada uno de sus distritos o provincias, acaban escogiendo al presidente y pueden votar a favor, en contra o abstenerse. Y el sistema de votación hace que en una primera vuelta tiene que ser por mayoría absoluta y si no se consigue hay una segunda votación que sería una victoria por mayoría simple. Pero en ninguno de los 2 casos, de las 2 rondas,
ni de la mayoría absoluta ni de la mayoría simple, Pedro Sánchez consiguió el apoyo necesario. Sí. ¿Por qué no llegó a un acuerdo con Unidas Podemos, que es con el socio tradicional e ideológico que parece con el que tendrían que ponerse de acuerdo? Bueno, esa es la gran cuestión. Hay dos grandes cuestiones aquí. Una, ¿por qué Pedro Sánchez no ha mostrado interés en llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, que es un partido situado a la izquierda del Partido Socialista, un partido que, al menos en el pasado, tuvo muchos vínculos ideológicos y personales de sus líderes con la Venezuela de Hugo Chávez? Probablemente en la actualidad no sean tan intensos, o al menos no se habla tanto de ellos, pero sí que es cierto que cuando Podemos, que es como se llamaba en aquel momento, el partido nace, sí que había una relación personal muy intensa entre sus líderes y los líderes del chavismo. Es una cuestión muy interesante, precisamente, ¿por qué el Partido Socialista no ha querido llegar a un acuerdo? Porque Unidas Podemos sí que ha tratado de llegar a un acuerdo con ellos. Ellos lo plantean a la inversa. Ellos dicen que es Unidas Podemos quien ha sido intransigente. Eso es lo que ellos dicen, digamos, pero la primera condición que puso Pedro Sánchez, que puso el Partido Socialista, era que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no entrara en un gobierno de coalición. Y Pablo Iglesias accedió a ello. Después insistieron en no darle ninguna cartera ministerial, ¿no? Que no sea ministro, o lo que serían en otros países considerados secretario, vamos, de un departamento ministerial. Y eso, digamos, que ya era excesivo. Es decir, si tú estás gobernando con alguien, es comprensible que ese alguien quiera tener puestos políticos importantes y relevantes. Los socialistas dicen que, bueno, que el problema de Unidas Podemos es que es un partido un poco de un carácter muy de izquierdas y muy maximalista, y no serían un buen socio de gobierno. Esto lo dicen de puertas adentro. Hay también otros factores que ahí yo ya no sé hasta qué punto son ciertos. Uno de ellos que dice que hay una manifiesta antipatía personal de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno y socialista, hacia Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos. Hay otra teoría también de orden casi más, no sé, casi antropológico, que es que los socialistas y los comunistas en España siempre se han odiado, como, digamos, pasan ocasiones, ¿no? Que odias más o detestas más a quien es cercano a ti o de tu familia, pero que tenéis cosas en desacuerdo, que a lo mejor alguien que se sitúa en las completas antípodas. Yo personalmente pienso que es una apuesta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en primer lugar, es un político que ha hecho toda su carrera corriendo muchos riesgos, yendo contracorriente, y siempre le ha ido bien. Con lo cual, hay una frase que algunos han aplicado, algunos críticos socialistas han aplicado a Pedro Sánchez, que es una frase que dijo un ex líder socialista que ha fallecido recientemente, Rubalcaba, Alfredo Rubalcaba, sobre el anterior presidente socialista que hubo en España, que era José Luis Rodríguez Zapatero, que era algo así como a alguien que siempre salta por la ventana y siempre cae de pie en la calle, no le convences de que tome la escalera para salir. Hay quien dice que Pedro Sánchez es un poco de ese estilo, no lo sé. Ese es un factor importante. Otro factor que ha ayudado muchísimo en esta estrategia de Pedro Sánchez es, digamos, el partido de centro, Ciudadanos, que en una decisión que muchos consideran, o consideramos incluso inexplicable, su líder, Albert Rivera, ha decidido no pactar en ningún caso con el Partido Socialista, moverse hacia la derecha para tratar de disputar ser el partido hegemónico de la derecha con el Partido Popular, que es el partido tradicional de derechas en España. Eso también se lo criticó el The Economist a Albert Rivera, con la promesa que hizo en la campaña electoral, en la anterior campaña electoral, cerrando la puerta, una promesa que solo leían como parte de ese mensaje, pero que esperaban que luego se pudiese romper, como muchas propuestas políticas, pero no ha sido así, Albert Rivera se ha mantenido. ¿Por qué le hubiera costado, más allá de la animadversión personal, porque la animadversión personal la puede superar poniendo el proyecto político por delante, ¿por qué le hubiera costado políticamente y le hubiese sido pesado a Pedro Sánchez pactar con Unidas Podemos en un gobierno de coalición? Ideológicamente, porque esto también, digamos, que entra dentro de las cábalas políticas. Hay quien dice que Pedro Sánchez quiere gobernar con una retórica de izquierdas, pero con una política más situada hacia el centro.
mientras que con Unidas Podemos tendría que actuar con una retórica muy de izquierdas y también con una política bastante de izquierdas, bastante más de izquierdas de lo que él considera satisfactorio, digamos. Y luego hay un factor psicológico que viene, bueno, pues, de gente del Partido Popular con la que yo he hablado y que tal vez tenga su parte de razón, que dicen, bueno, Pedro Sánchez es un poco, salvando todas las diferencias de estilo y todo, un poco como Donald Trump, en el sentido de que es una persona que está mucho más cómodo haciendo campaña que gobernando. Por consiguiente, si Pedro Sánchez está haciendo campaña, es decir, prácticamente desde que llegó al poder por primera vez hace 18 meses, Pedro Sánchez ha estado en campaña, porque primero su gobierno era muy débil, no tenía mayoría en el Parlamento. Vamos a recordarlo, surgió de una moción de censura a Mariano Rajoy. Exactamente. Y no tenía muy pocos apoyos parlamentarios, dependía de muchos partidos, entonces su gestión se basaba, digamos, en gestos a la galería, en actos públicos. Después de esto, pues llevamos prácticamente, esto pasa durante 12 meses, ahora cuando se produzcan estas elecciones llevaremos 6 meses con un gobierno en funciones, es decir, prácticamente de campaña, y hay también quien dice, pues eso, que Pedro Sánchez se encuentra muy cómodo haciendo campaña y que para él es más fácil hacer campaña casi que gobernar. Las elecciones, que se van a repetir según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un organismo público no partidista que hace análisis sociológicos y sociopolíticos, dicen que las volverá a ganar el Partido Socialista con un incremento de alrededor de un 4% en representación parlamentaria. Y que el resto de partidos, todos, de los grandes partidos, el PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos, todos caen. El que más sufre la caída, y lo podíamos explicar por esto que explicaba ahora Pablo, es Ciudadanos, pero en general todos caen. Pero el ascenso del Partido Socialista, Pablo, no da como para cambiar ni el descenso del resto, como para cambiar el escenario actual. Es decir, las tres derechas, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, no suman, y la caída de Unidas Podemos queda compensada por el aumento del Partido Socialista y por lo tanto queda igual. El escenario con el que nos podemos encontrar después del 11 o el día 11 de noviembre va a ser el mismo que el de ahora. Es uno de los riesgos, desde luego. Otro posible, digamos, Sánchez juega con algunas suposiciones. Una de ellas es que tenga una subida lo suficientemente grande como para poder pactar, por ejemplo, con los nacionalistas vascos, con los regionalistas de Cantabria y de Canarias, de otras dos regiones de España. Que son minoritarios, pero que sumarían lo... Exactamente, que sumarían lo justo para llegar a tener una mayoría en el Parlamento y entonces poder formar gobierno. Otra opción con la que se supone que Sánchez puede jugar es, digamos, subir lo suficiente como para decirle a Unidas Podemos, chicos y chicas, que ellos son muy políticamente correctos, esto es lo que hay, si no queréis que gobierne la izquierda, que soy yo, para lo cual tenéis que hacer literalmente lo que yo diga, pues le entregamos el gobierno a la derecha y quedaréis ante todos vuestros votantes como, digamos, alguien que eligió el mal absoluto en lugar del mal menor. Antes comentabas que la derecha siempre le apuesta a la desmovilización de la izquierda. ¿Puede darse, al margen de lo que digan el Centro de Estudios Sociológicos de España, puede darse la expectativa por parte de la derecha y la carta que estén jugando de que ese votante se va a desmovilizar porque no han sabido llevar a un acuerdo y por lo tanto ellos puedan salir beneficiados? Puede, pero no está claro por las... es decir, en principio sí. La izquierda tiende a desmovilizarse, tiende a deprimirse, digamos, más, a ser menos disciplinada en su voto que la derecha. Y esa es parte de su juego. Ahora bien, también por parte de la derecha, porque lo que hasta ahora era centro, pero ahora ya es completamente derecha, es la gran incógnita de Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos? Ciudadanos parece que va a sufrir una implosión verdaderamente grande. Una parte de los votantes de Ciudadanos se van a quedar en su casa. Otra gran cuestión es, ¿qué va a pasar con otra parte? ¿Van a votar al PSOE? Porque mucha gente en Ciudadanos estaba esperando que Ciudadanos entrara a un gobierno de coalición con el PSOE. Ten en cuenta que Ciudadanos es un partido de centro formado en gran medida por gente que intentó hacer carrera política en el PSOE, no lo consiguió, gente que intentó hacer carrera política en el PP, no lo consiguió, han acabado en Ciudadanos. Digamos, para que todos nos entiendan, el Ciudadanos podría ser un partido que en lo social es más socialista y en lo económico es más capitalista. Podría decirse sí. El ejemplo en Europa sería Macron,
por ejemplo. Emmanuel Macron es su ejemplo. De hecho, sus vínculos con Macron son muy grandes. Pero esa relación, ¿por qué ha hecho que Ciudadanos quiera o haya querido explotar su imagen de nacionalista español con la bandera y no tanto esa posición de centro que le hubiese dado más posibilidades de tener mejor representación? Yo creo que la opción de jugar el nacionalismo español, particularmente en el caso de Cataluña, a Ciudadanos le vino muy bien, porque digamos que capturó un voto de mucha gente que estaba insatisfecha con el Partido Popular y es gente que apoyó a Ciudadanos. En ese sentido yo creo que le ha venido bien. La gran duda es con Ciudadanos, si le va mal en estas elecciones, ¿qué va a pasar con su líder y fundador del partido, Albert Rivera? Está siendo muy cuestionado y puede acabar incluso pues, hasta perdiendo el control del partido. El análisis de Pablo Pardo sobre la realidad política española y esa cita electoral en el horizonte, 10 de noviembre, cuartas elecciones en 4 años, desánimo y desafección, nos atreveríamos a decir, por parte de los electores en España de esa clase política que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo. Pablo, gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra recomendación cultural. Tiempo para la cultura, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy viernes, ¿cómo cerramos el programa? Hoy con una serie nueva, una miniserie de Netflix que documenta en 8 capítulos una historia bastante desgarradora de la vida real. Se llama Unbelievable. En español diríamos que increíble, inconcebible. Yo creo que la recomendación cultural de Alexandra Colonna Mil, basada en hechos reales, en un trabajo periodístico de ProPublica y de la organización The Marshall Project, que trabaja precisamente para evidenciar esas profundas diferencias en el sistema judicial estadounidense. Diferencias e injusticias. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales hoy nos quedamos con 4 mensajes. El primero, el que hace referencia a eso que comentábamos en nuestra entrevista. El momento en el que en un mitin electoral en Nuevo México, el presidente Trump hizo una pregunta a la audiencia. ¿Qué quieren más ustedes, al país o a los latinos? Trump le preguntó a un estadounidense de origen mexicano en un mitin en Nuevo México, ¿qué te gusta más, los hispanos o Estados Unidos? ¿Dónde están nuestros líderes latinos? Trump nunca hubiese preguntado eso a otra raza. Efectivamente, no lo hubiese hecho con ninguna otra raza, y menos con los considerados blancos, protestantes y de cultura anglosajona. Eso denota algo, ¿no creen? Otro mensaje que hace referencia a la situación en España. Nuevas elecciones, lo hablábamos hoy con Pablo Pardo. Progre, las elecciones tienen un coste ecológico tremendo, papeletas contaminantes, distribución y reparto que dejan huella de carbono, transporte público y privado. Si quieres a tu planeta, no vayas a votar, no participes en este ataque al medio ambiente. Es cierto, puede haber un cierto desánimo, pero votar es importante porque luego nos da al menos el derecho moral a reclamar o a protestar. Y ya que la cosa va en serio, le ponemos un poquito de humor. Este tuit nos ha parecido gracioso. Antes, para los que no lo recuerden, les digo que la dictadura en España de Franco, en la que no hubo elecciones, duró 40 años, hasta el 78. Y desde entonces hasta hoy han pasado otros 40. Y esta persona hace un paralelismo. A ver, que yo entiendo que durante los 40 años de dictadura no se pudo votar en España, pero que tampoco es necesario que recuperemos el tiempo perdido. El humor en las redes sociales, un humor crítico, con esa constante cadencia de elecciones, 4 en 4 años, que no está mal y que llega a cansar a cualquiera. Y terminamos con un comentario sobre los incendios en la Amazonía, ya en este lado del mundo. Los incendios forestales en Brasil y Bolivia demuestran que en este mundo moderno el hombre se ha convertido en el depredador implacable de la naturaleza y pone en peligro la más extensa región de bosque tropical del planeta. Daniel tiene razón, por eso es importante contribuir a concienciar y que cada uno, por pequeño que nos parezca, tenga gestos para contribuir a preservar nuestro planeta, el único que tenemos. Así terminamos. Gracias por habernos escogido. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana.